Muy buen día, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos y amigas todos. En esta ocasión estoy cerrando ya con el último capítulo de la serie Armando el Rompecabezas, porque ha sido así, literalmente, de a poco, una pieza tras otra, hasta poder llegar a entender todo esto que me toca en un aspecto vivir, porque vivimos muchas cosas todos los días. Pero este es un aspecto muy importante que tiene que ver con el planeta, con la humanidad, con la redención, con todo. Entonces es un aspecto súper importante. No es lo único que me vivo, obviamente. O sea, esto es una entre muchas cosas más que me toca vivir. Y anoche, estamos hablando en todo caso ya dentro del día 19 de junio, me tocó vivirme un sueño y se los relato parcialmente en lo principal porque está relacionado con la abominación de desolación derechamente, no solo por mi análisis al despertar del mismo, sino por aquello que yo pensaba en mi sueño. Yo entendía que eso era la abominación de desolación y se los paso a contar ahora. Si alguno de ustedes tiene alguna percepción extrasensorial o suprasensible, la puede dejar anotada abajo en los comentarios, ¿ya? Yo soy abierto a esas cosas y me gusta poder leerlas, aunque mi audiencia es bastante reservada en ese sentido. Y era que veía una estatua, calculo yo que debe haber medido de alto unos 8 o tal vez 9 metros aproximadamente. Era metálica y me da la impresión que tenía como alguna pintura, era como un cuerpo, casi un cuerpo sólido entero, y la vi erguida y la vi también botada sobre el suelo. En esas dos posiciones la vi y esto es importante, por eso les cuento. En la zona que yo trataba de mirar porque le sentí algo raro, había más gente y había alguna mujer, me acuerdo, cerca mío con alguna niña que me estaban como invitando a entrar, que esto tenía que ver con el averiguar, porque tenía una especie de bandana y yo les diría que eso estaba como en la zona del cuello o, para ser más claro, en el quinto chakra o quinto sello, ¿ya? Que es ahí donde está, en la zona de la garganta. Pero era como de ahí hacia lo que es el mentón, más o menos lo que una especie de bandana, no era una bandana, era algo similar, era como una mezcla entre bandana y una donut, ya para que se hagan esa idea, porque era como si fuera un cojín infladito, circular, ya puesto en esa zona. Y yo ahí, en el sueño, sabía y pensaba que eso tenía que ver con la abominación de desolación que ahí estaba. Y esto es mirándola hacia arriba, cuando estaba, como les digo, erguida la estatua. Y el tamaño de esta bandana era como, pucha, yo mido como 1,70 m, así es que pues era más o menos como de esa altura, solo eso. Así que es posible que la estatua haya sido más alta. Ahora, en el rollo de Daniel, como en el capítulo 2 o por ahí, no sé si el 1 el 2, aparece una estatua. No es la misma estatua, pero sí yo creo que está conectado necesariamente en términos de la visión que tuvo Daniel, ¿ya? O un sueño en realidad. Él tuvo un sueño que vio una estatua, bueno, ahora me tocó verla a mí. No la misma, porque esa era distinta, diferente, tenía otra interpretación. Esta era una sola, era metálica, y cuando estaba ya tumbada en el suelo, yo entré al interior de la estatua. Entonces, la observación era en lo externo, pero la investigación era en lo interno y entraba por la zona de los pies, había alguna especie de puerta o algo así. Esto era como de hierro fundido, la estatua, más o menos, esa es como la idea. Pudiera ser que llevara algunos pernos en su interior porque tenía distintas secciones, entonces la parte del tronco era una sola, como si fuera una gran habitación, porque yo podía pasar caminando por ahí. Así que sí, debe haber sido bastante alta en realidad. Y tuve que entrar con un disfraz. Entraba con un disfraz de perro, ¿ya? Un disfraz de un solo cuerpo,
¿ya? Una sola pieza, el disfraz, que la parte del hocico, la boca, estaba abierta y por ahí salía mi cara. Y me había tenido que poner eso para entrar, que yo no entendía por qué, pero cuando avancé a través de las piernas no había nada en general en el interior, ahí se veía. Al llegar a la zona del tronco parece que también había como alguna compuerta o algo así que uno podía pasar, ahí se notaba y estaba ya oscuro, no tenía luz. La otra no sé si fue por donde entré, pero se veía luz por donde había pasado caminando. Y al llegar como les digo, esta parte del tronco, había un perro chico adentro. Entonces yo pensé que esto del disfraz del perro era que permitía poder cruzar sin que a uno lo atacara el perro. Pero era un perro chico, no me producía miedo ni nada. Y llegué hasta la parte de donde estaba el cuello, esa zona ahí, para entrar a ver esto que se veía como si estuviera infladito, ¿ya? Entrar ahí y ver como que había ahí, o sea... Era como la inspección de eso que tenía puesto alrededor de la zona del cuello, más o menos. Y abro una compuerta que daba como hacia la zona de la cabeza o de eso del cuello o qué. Y me encuentro con un ser, era un hombre, que estaba acostado ahí. Y yo sé en mi interior y digo, oh, el rey. Y en algún sentido como que no sé si le hice una reverencia o un saludo respetuoso porque entendía que era el rey. Y él cuando me ve se ríe. Y se ríe porque yo tenía el disfraz. Pero es que él también tenía un disfraz igual de perro. Era un disfraz de tela, ¿ya? De tela, no me acuerdo de qué dibujos tenía, pero daba la forma del perro, ¿ya? Esa era la idea. Y se ríe. Bueno, esto fue mi sueño. ¿Y cuál es la conexión con toda esta serie? Bueno, la conexión es que yo estaba pensando y he estado pensando todos los días en el desarrollo de este video y en la explicación, en la mejor explicación posible para poder formar este rompecabezas en relación con la abominación de desolación. Y en tuve este sueño. Entonces sí, la conexión es absoluta en ese sentido porque estaba pensando en ello, además porque en mi sueño decía ahí está la abominación de desolación. Pero ¿con qué me encontré? Con el rey. Y aquí hay que pensar en el rey de Grecia. Eso está dicho en los videos del anticristo, que está conectado con esto, está conectado con la bestia y conectado con el reino de Grecia, que eso se lo dije hace más de un año atrás en algún video, por alguna experiencia que viví en sueños también con el reino de Grecia. Entonces yo creo que era lo más importante del sueño, la vinculación con el rollo de Daniel, con la estatua, una vinculación entre estatuas, tal vez esta representando lo que iba a ser la última parte en la cual iba a haber o era de metal y aquí era todo metal, quizás esa es como la conexión, pero lo más importante tiene que ver con el rey. Y esto, aunque se está alargando este video más allá de lo que yo creía, pero para no seguir haciendo más capítulos se los voy a decir todo. Ya. ¿Tienen ustedes claro el sueño de ahora? Estamos a 20 de junio. Estoy haciendo un añadido porque entre que hice ayer el audio completo de este video, yo les conté en forma muy cercana en el tiempo lo que era mi sueño, entre otras cosas para no olvidarlo, pero no lo había interpretado en su totalidad. Yo mis sueños los interpreto a veces en un día, otras veces en una semana, otras veces pasan 2 semanas o incluso más para poder llegar a entender el alcance total de un sueño, el aspecto simbólico, todo lo que representan, en especial estos sueños espirituales. Así es que me di cuenta que el sueño estaba más conectado de lo que yo pensaba con el rollo de Daniel. Entonces yo diría ahora, en este instante, que esto es como la parte 2 del sueño de mi antepasado. O sea, en ese momento el sueño no era de él en realidad, sino que era una interpretación que le hizo al rey. Y esta viene a ser la parte 2, esto es como la continuación, esto es qué fue lo que pasó después de que tiene ese sueño. Le da una explicación completa que le es revelado por el Eloja del cielo, que es revelador de sabiduría y misterios. Le da la explicación para que se la vaya a contar Daniel al rey, y Daniel le cuenta el sueño que tuvo el rey
y la interpretación del sueño. Y yo hoy, después de ayer durante la tarde, haber captado el sentido de la estatua y esta especie de bandana que tenía entre el mentón, el cuello, y que le iba de hombro a hombro, no la totalidad, sino que al principio de los hombros. Desde ahí se extendía. Ese era el ancho de esta especie de bandana. Así que, o de esta cinta, si ustedes quieren. Esta cinta que tenía alrededor del cuello, que era como una cinta inflable, para tratar de explicarlo, de un color blanquecino, y que le cubría toda esa parte. Traté de hacerlo con IA, pero no hubo caso, así es que ustedes tienen aquí el mejor dibujo que pude elaborar a través de la IA. Me costó un montón, ¿ya? O sea, llevo como 10 horas trabajando este video para que se hagan ustedes una idea de lo que significa todo lo que es la edición de uno de mis videos. No de todos, pero de este, por ejemplo. Y les voy a... ¿Y por qué tenemos que hacer ahora? Pues necesariamente nos vamos a leer el capítulo 2 de Daniel, porque así vamos a poder enganchar y entender qué fue lo que aconteció. Entonces, capítulo 2, versículo 28, dice en esta versión que tengo yo, la Biblia textual, tercera edición, versículo 28. Pero existe en los cielos, le está diciendo Daniel al rey, existe en los cielos el cual revela los misterios, el cual hace conocer al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Paréntesis, los días finales. Le dio a conocer al rey lo que iba a pasar en los días finales. Y esto en relación con las interpretaciones de la abominación de desolación, las interpretaciones históricas, las que hacen los teólogos, etc. Sin embargo, aquí Daniel es súper claro. Y le está diciendo esto es lo que ha de acontecer en los postreros días. Cierra paréntesis. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. ¿Ya? Otro paréntesis. Daniel también tenía claro que hay sueños y visiones en la cama. No es lo mismo. Una cosa es tener un sueño en la cama y otra cosa es tener visiones. Aunque entiendo que la mayoría de las personas no capte esas sutilezas, pero las hay. ¿Ya? Porque yo me las vivo. Por eso tengo claro que hay una y del otro cuando uno está en la cama. 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado el misterio. No porque en mí haya más sabiduría que en cualquier otro viviente, sino para que se dé a conocer la interpretación al rey y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, mirabas y he aquí una imagen colosal. Esta estatua, que era gigantesca y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie ante ti y su aspecto era asombroso. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que fue cortada una piedra, no con mano humana, y golpeó a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados juntamente el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano, que el viento arrebata sin que de ellos quede rastro alguno. Pero la piedra que golpeó a la imagen vino a ser un gran monte que llenó toda la tierra. Paréntesis nuevamente, la piedra que golpeó a la imagen es la piedra de Yeshua, la roca de salvación, que vino a ser un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Ya? Cierro paréntesis. Este es el sueño y ahora diremos al rey su interpretación. Tú, oh rey, eres el más poderoso rey, a quien el Dios de los cielos ha dado el reino y el poder,
la fortaleza y la majestad. Y donde quiera habitan los hombres, las bestias del campo y las aves de los cielos, Él los ha entregado en tu mano. Te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres esa cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, representan un reino dividido, pero habrá en él algo de la solidez del hierro, según viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil. Según viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos establecerá un reino que no será jamás destruido, ni el reino será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Tal como viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano humana, la que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Para terminar, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. Y habló el rey a Daniel y dijo: ciertamente vuestro Dios es el Dios de los dioses y Señor de los reyes y revelador de misterios, pues pudiste revelar este misterio. Termino con esta lectura de Daniel, parte 1 de la estatua. Aquí lo cual no es ninguna novedad para ustedes, aquellos que me están escuchando hace algún tiempo. Me voy a separar totalmente de las interpretaciones terrenales de los entendidos. No son épocas de tiempo o imperios como el babilónico, que los medos y los persas, bla, 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 mucho bla, bla, sino que representa para mí épocas o eras de tiempo. La primera representaba de él la cabeza de oro. De hecho, en el capítulo 5 hace forjar una estatua de oro a imagen de él. O sea, ahí comenzaba esa edad, ¿ya? Como pasó una edad, una era, después una segunda era, una tercera era, a contar de ese momento de Nabucodonosor, lo que iba a representar distintas eras, y hemos llegado a la cuarta, en la cual estamos, que es la del hierro. Y aquí es donde viene la parte 2 de mi sueño. Entonces, ¿por qué yo la vi erguida, la estatua, pero yo vi que estaba toda hecha de hierro? Porque es la edad presente, lo que representaba desde la rodilla hacia abajo, hacia los pies, hierro. También esto era de hierro, pero yo vi solo hierro. Entonces yo he estado viendo, digámoslo así, la época presente, independiente desde cuándo comenzó esta época presente. Eso es, esta es la edad de hierro que aparece ahí en esa interpretación y en estos sueños de la estatua. Entonces es como lo que Daniel interpretó, ¿ya? De la parte de este reino de hierro, es el actual, que es el que yo vi erguido. Daniel ve también cómo se despedaza por la roca, no por mano humana, que se viene abajo. Entonces yo la vi botada. Obviamente es la fuerza del Cristo, del Mesías, ¿ya? Yeshua, que hizo que, entre comillas, se derrumbara esta estatua, porque tenía o porque
tiene que ser. Esta parte de hierro, o la estatua en concreto, representa a la humanidad. Es la humanidad en la etapa que estamos viviendo. Esto que era como una especie de bandana alrededor del cuello, de hombro a hombro, pero desde las partes internas del hombro, que le llegaba a cubrir hasta cerca de la boca, y que yo sabía que era la abominación de desolación. Eso es la abominación de desolación, que lo podemos entender en lo explicado por las claves de Enoch, que quita incluso el rasgo constante, que es la palabra, y todo eso, y todos estos que se ponen en el nombre de Dios y suplantan la autoridad de Cristo, tiene que ver con el quinto chakra, el quinto sello. Por eso está esa, como entre comillas, bandana, que era lo que tenía ahí alrededor, esta cinta, que era una cinta como de plástico, goma, se veía una cosa rara ahí, de un color blanquecino, era grande, y yo no entendía qué monos pintaba ahí, pero sí sabía que tenía que ver con la abominación de desolación. Por eso entré a la estatua, a investigar de qué se trataba, y por eso les digo también, esto viene a ser como la parte 2, porque es la continuación, porque no lo podía ver en ese momento el rey Nabucodonosor, ni le podía hacer nada a mi antepasado en esa época. Era para este momento, porque ahora sí lo entendemos, yo lo puedo entender y ustedes lo van a entender, y lo estoy contando ampliamente para que todos entendamos de qué se trata. Yo les estoy dando mi interpretación, si ustedes pueden agregar detalles, genial. Entonces entro en la estatua. En el interior está vacía. La estatua se veía un color verde musgo, como si fuera moho. Y yo creo que tiene que ver con que esta sociedad, esta era, se ha desgastado. Está totalmente desgastada, manifestado por los poderes arimánicos y luciféricos que han hecho tanto daño, y por lo que es Sora del 666, que nos ha afectado mucho. Pero dentro de eso aparece, y ahora viene la parte de la entronización de la abominación desoladora, que es cuando está el rey. Y el rey apareció ahora, el anticristo, la bestia. Y es él el que está en la estatua, y está en la zona de la cabeza, y en la zona de este como collar, esta especie de bandana alrededor del cuello. ¿Por qué con ese disfraz de perro? El perro para mí representa un arquetipo de demonios, demonios guardianes. Esto no es del sueño de ayer, sino que es de hace mucho tiempo. Ese es mi arquetipo, así que cuando yo veo perros en mis sueños, sé que son demonios guardianes. Entonces estamos hablando de que aquí ha habido un demonio que en términos absolutos era chico, en términos absolutos a mi alma, a mi espíritu, no le produce miedo, pero que igual debía entrar con algún cuidado, por eso me ponía ese disfraz de tela que me cubría entero, de perro, o sea, como para parecer otro guardián y para que el perro no molestara. Y en algún sentido, el rey, que viene a ser el anticristo, obviamente, que maneja la abominación desoladora, por eso lo lleva a nivel de entronización, también está vestido de perro, o sea, porque se mueve ahí en los planos internos, y la estatua está vacía en el interior. La humanidad está vacía en el interior. Eso para mí es lo que representa. Por fuera, envejecido. En lo externo, lo exterior, envejecido. Ya no sirve de mucho. Y en el interior vacío, hueco, no había nada. No había ni pinturas adentro, ni ninguna cosa. ¿Ya? Era solo el armazón lo que había en el interior. Y el rey tendido ahí como acostado, así como escondido, una cosa rara, ¿ya? Y al verme a mí se sorprendió, porque yo también iba con el disfraz de perro. Entonces esa era la sorpresa, y ahora sí me queda claro, o sea, qué representa la abominación desoladora, en términos de que es él, el anticristo, quien lo está manejando, y eso conecta con todo lo que es capítulo del 8 al 11 de Daniel, con los reyes, el rey, hasta llegar al 12, donde viene la parte final, y que está desarrollado en el resto del video, lo que les dejé grabado ayer. Quería y necesitaba hacer esta aclaración de mi interpretación del sueño. Y sigo, o sea, sigan ustedes escuchando el audio de ayer. Me voy ahora hacia aproximadamente 3 meses atrás. Tuve una visión donde veía por lo menos 30 aviones de guerra, eran cazabombarderos. Por lo que estuve investigando por internet, tenían las características propias de los cazas estadounidenses y también de algunos cazas chinos. Así que no sé de
cuáles eran, pero eran como 30. Cada uno tenía su hangar individual, estaban afuera del hangar, ¿ya? Estaba el hangar, estaba el avión, mirando siempre hacia el exterior, en plan de salida, y después estaba la pista de aterrizaje, despegue. Y cada uno de estos aviones tenía, como les digo, su propio hangar individual, y yo vi por lo menos 30 que me llamó muchísimo la atención y se acabó. Por más que pregunté a la divinidad qué era, qué significaba, o sea, lo que sí era obvio, era una visión, era de día, lo vi con claridad, así que estamos hablando de guerra. Pero de quién eran los aviones, dónde era la guerra, ni idea. Pasó o pasaron algunas semanas o un mes tal vez y tuve otra visión. En esta ocasión eran también así como de día. ¿Y eso qué significa? Pues con luz y todo despejado, ¿ya? Entonces, y veo siempre estas cosas desde la altura, como si yo estuviera a unos 200, 300 metros de alto mirando hacia abajo, ¿ya? A una cierta distancia, no mucha, pero sí una cierta distancia, tal vez a 300, 400 metros de distancia de lo que estoy viendo, elevado, y vi algo parecido, para que se hagan una idea, a estas zonas donde se hacían, por lo menos antes, estos despegues de las naves, como los transbordadores espaciales y antiguamente los cohetes espaciales que supuestamente iban hacia la luna, ¿ya? Ahí, imagínense esa zona de lanzamiento, ya, pero habían como 4 o 6 aproximadamente zonas de lanzamiento, una junto a la otra, ¿ya? No eran tan grandes en términos de la superficie, donde había, no era un cohete, pero sí yo diría que era un misil de unos 4 metros, 4 a 5 metros de alto, y tendría como 1 metro tal vez de diámetro, ¿ya? Y cada uno de estos espacios que estaban adyacentes uno al otro estaba lleno como le digo, lleno. Eso es lo que yo vi. Tal vez había más, pero vi como 4 o 6 aproximadamente. Uno al lado del otro y con un montón de cosas alrededor de este misil. Cosas, no sé, componentes tecnológicos, a eso me refiero, ¿ya? O sea, era algo muy elaborado. Para hacer un misil necesita una lanzadera de misiles y se acabó, ¿ya? Pero no, esto era algo muy elaborado. Y escuché, ¿no? Alguien me dijo que había de eso que estaba viendo para todos los países, no sé si me dijo naciones o países, y para todos los lugares. Eso fue hasta ahí, solamente eso. No he podido averiguar para dónde. Lo que sí, dentro de mi elucubración, yo no me atrevería para nada a pensar que serían como bombas atómicas, por ejemplo, porque si fuera así y fueran para todos los lugares, para todos los países, no quedaría mundo, ¿ya? O sea, ni siquiera los que están disparando quedarían ellos. Entonces, ¿qué es lo que se estaría disparando? Tal vez sean algún tipo de gérmenes patógenos de laboratorios. Ustedes saben la cantidad de años que llevan investigando esto, principalmente Estados Unidos, pero también otros más, como China, Rusia, etc. O sea, hay muchos que están metidos en este tipo de cosas, con laboratorios en distintas partes, como en Ucrania. O sea, podría ser, es una posibilidad, solamente les estoy contando esto. Entonces, hace como 3 meses, los aviones. Hace como 2 meses, de estos misiles. Después, entre medio,
En un par de ocasiones más vi también desde lo alto, veía algo así como una bahía grande, una, algún tipo de ciudad alrededor, el mar, y yo centrado en el mar, eh, y eso lo vi como 2 o 3 veces, es unas visiones muy parecidas, no sé a dónde corresponde para nada, pero sí en una de estas visiones tuve la bendición que estaba mirando al centro de ahí en el agua, algo estaba pasando, era importante. Ya, o sea, supuestamente eso era como, entre comillas, lo importante, lo que estaba pasando ahí. Pero yo vi hacia arriba, a lo alto, a mi izquierda, vi la parte superior de mí, dentro de mi visión, o sea, pensemos que yo veía algo así como una pantalla al frente, ¿ya? Y en la parte superior izquierda había una luz pequeñita en relación a la distancia a la que yo estaba. Era una luz pequeñita, pero lo importante que estaba pasando abajo en el mar, yo no lo miraba porque me llamó demasiado la atención que hubiera esa luz que estaba cambiando un poco los colores. Después me da la impresión que fue dentro de ese mismo día, o a las pocas horas tal vez, tuve otra visión de ese mismo lugar, pero creo que esa lucecita que estaba ahí arriba estaba ahora abajo, arriba sobre el agua del mar, y, y ahora se lo voy a describir porque creo que es mi visión al día de hoy, de una visión que tuvo Ezequiel, ¿no? Porque Ezequiel contempló la Mérkaba, ¿ya? Llamada ruedas dentro de ruedas, y que es una explicación en algún sentido descriptivo de lo que es un Mérkaba. Yo vi ahora, pero año 2025, quinta edad, post-Atlante, y ya tengo harto más criterio en ese sentido, o sea, así como Juan o Daniel, mis antepasados, no habrían entendido esto de los aviones caza, no habrían sabido qué eran, no habrían sabido lo que era un misil, como yo se los puedo describir ahora porque tengo esa claridad. Y también vi el Merkaba, estoy seguro que era un Merkaba. Y eran aproximadamente entre una decena y una docena, más o menos. Puede que me equivoque, porque sean más, porque sean menos, pero no tanto menos. ¿Ya? Eran esferas lumínicas. Eh, Eran luces de distintos colores que estaban como alrededor y se topaban o se entrecruzaban unas con otras, para que me entiendan, ya, sobre el agua, y todo eso era brillante, pero era luz que emanaba, que daba claramente el contorno de la esfera sin tener un límite, sino que uno veía, imagínense ustedes que ven una pelota, pero la pelota es de plástico, de cuero, de goma, etcétera. Aquí era de luz, ¿ya? Esferas de luz, grandes en todo caso, y de colores de azules, rojos, distintos colores, y estaban cambiando. Sí, era como en constante, estaba funcionando, o sea, no era una luz estática, era como si estuviera en movimiento constante. Así que vi un Merkaba. Después de eso, vi a la bestia y todo lo que ustedes ya saben en relación a lo dicho en los videos 1, 2 y 3. Y lo que escuché que me lleva a todo esto. Entonces ahora yo hago el análisis completo porque yo creo que está todo, hasta el sueño de anoche, está todo relacionado. Y esto, bueno, en algún sentido es para que
me conozcan a mí, cómo opero yo internamente, ¿ya? Pero también para que ustedes comprendan un poco cómo pueden llegar a operar estas cosas en relación al, al avance, al cultivar, ¿no?, todo lo que es la ciencia espiritual y en uno, lo que vendría a ser como la antroposofía, cultivada en forma interior, y el desarrollo en la luz, cómo se puede llegar a manifestar y uno tener conocimiento de estos hechos. Y ahora entremos en materia. Si pensamos cada uno o cada una de estas piezas de rompecabezas, cada una de las visiones, cada uno de los sueños, todo, cómo lo armamos para que forme una totalidad, porque yo creo que todo eso que fui viendo en el tiempo conformaba un panorama en relación a lo que es la abominación de desolación. Entonces, ¿qué es lo que veo? Veo una guerra, que es como evidente y obvio, pero de acuerdo a mi investigación, yo no soy experto en el tema, como les digo, los aviones eran cazas o norteamericanos modernos, y voy a tratar de encontrar y agregar algunas fotos para que puedan hacerse la idea, porque sí pude verlos más o menos la forma, para que ustedes se hagan la idea y ustedes saquen sus conclusiones de qué podría ser y dónde podría darse esta situación. Dentro de esas cosas se ha estado dando en este momento todo lo que es el conflicto provocado por Israel atacando a Irán, y la respuesta y lo que eso significa y todo lo que ha acontecido en relación a esto. Yo les tenía preparado todo un material que habría significado otro video más, pero lo voy a excluir, pero les voy a decir de qué se trataba. Tenía que ver con el viaje de Donald Trump al Medio Oriente, ¿ya?, donde se reunió con 3 países y curiosamente no tomó en consideración alguna a Israel, casi como si lo hubiese hecho un desplante, una tremenda indiferencia. Se reunió con Arabia Saudita, ¿ya?, recibió 600.000 millones de dólares para invertir y con otras posibilidades más. También hubo algunos aspectos vinculados con los pactos de Abraham, en los cuales estuvo metido él en su anterior administración, pero ahora como el anticristo, negociando esa parte materialista, que es obvio de él, viniendo de él es como más obvio, más claro, como lo que le importa, ese aspecto materialista del dinero, también no es lo único. Y se da esa situación, después parte la guerra, pero la supuesta indiferencia hacia Israel desaparece y da la impresión de que realmente esto fue causado por Estados Unidos usando a Israel para atacar a Irán, con el propósito básicamente de apoderarse de lo que tiene que ver con el petróleo y manejar ya a su entera gana ese aspecto de la economía que es fundamental, tan claro como eso. La abominación de desolación, dentro de lo que les dije en el video pasado, video 5, hay 2 aspectos de la definición. Lo principal tiene que ver con las religiones organizadas, y yo le diría que lo que más, o la que más pinta para ello, es la religión católica, pero esa viene en este plan de ponerse en lugar de Dios y suplantar la autoridad de Cristo desde que se creó hace 17 siglos, porque hace 17 siglos exactos que se creó la religión católica. Esos son los años de vida y no 2000. En el concilio de Nicea fue cuando nació esta aberración. Así es que desde entonces estaríamos viviendo con abominación desoladora. Desde entonces, ¿qué es lo que vendría ahora? Porque hay como, entre comillas, varias definiciones, siendo eso como lo más importante. Pero hay varias definiciones en las claves de Enoch sobre abominación de desolación. Otro aspecto u otra definición, otro concepto, tiene que ver con el falso pacto. Y esto engancha con la primera carta a los tesalonicenses, creo que es capítulo 3, versículo 5, que habla del falso pacto de paz. Y cuando digan paz y seguridad, va a quedar la gran. ¿Ya? Entren a verlo. Es que coinciden mucho las cosas, porque eso está relacionado también con la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, donde habla de la manifestación del hombre de pecado,
que probablemente esa parte tenga que ver con lo otro, porque es el líder falso que aparece en las claves de Enoch, el líder falso, y este es el líder. Entonces ahí está el anticristo, Donald Trump, actuando totalmente. Entonces, ¿qué pudiera ser lo que la bestia estaba diciendo cuando dé inicio? Tal vez cuando vaya a firmar ese pacto de paz, lo cual implica que toda esta preparación de guerra ya está empezando a ejecutarse. Todavía falta mucho más. Puede que se integren varias naciones más dentro de esto. Yo no lo sé, pero es una posibilidad, y es ahí la posibilidad de que venga este falso pacto de paz, con lo cual también estaríamos dando cumplimiento a la abominación de desolación. Y pudiera ser que eso es lo que yo le haya escuchado, o a eso haya estado referido la bestia, lo que estaba tratando de decir, que va a estar acompañado probablemente de esos otros aspectos, como de intervenir a través de las religiones para llevar una calma, pero de una manera blasfema, borrando, quemando, quizás no necesariamente una quema física en este momento, pero sí quemando en términos de destruir lo que son las Sagradas Escrituras, porque lo que aparece como el rasgo constante, que es la palabra viviente, en algunas versiones bíblicas aparece como sacrificio continuo, y esto no tiene nada que ver con el sacrificio de animales que hacen en el Estado de Israel. Aparece interpretado, ¿ya?, o traducido. El sacrificio continuo es el rasgo constante, que es la palabra viviente, que revela la sabiduría divina que nos conecta con nuestro Dios creador, Yod-Heh-Vod-Heh. Entonces, si unimos todo eso, veríamos que ahí estaría dándose, y prontamente, lo que es la abominación de desolación. ¿Por qué? Porque ya está en curso la guerra. Entonces faltarían pocas cosas más. Estamos en junio, así que todavía estamos dentro de los márgenes de tiempo, por lo menos dentro de mis cálculos, para que se cumplan las escrituras, en los cuales está el anticristo. Por lo tanto, todavía queda un pequeño margen de tiempo más para que se den todas estas cosas y se vaya a cumplir todo. Y como dijo Yeshua, pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Así es que, pues sí, yo lo encuentro que es así, preciso, tal cual. Y con eso se estaría dando la abominación de desolación, con lo cual sí estaría cumplido todo. Pero hay otro argumento adicional, que es al menos el que a mí me ha causado una mayor impresión en términos de uso de mi discernimiento sobre cuándo sería la abominación desoladora, pensando que viene desde hace siglos atrás, un aspecto, una de las definiciones. Entonces, ¿qué es lo que calza con lo que dijo la bestia? Y ahí hay que entender, y les voy a leer parte de las claves de Enoch, porque es lo que a mí me trajo la respuesta a lo que yo creo viene a ser lo que más se acerca a la verdadera respuesta. En el versículo 22 dice: ahora bien, en cuanto a mí, porque aquí está citando a Daniel capítulo 12, oí, pero no pude entender, así es que dije: oh mi Señor, ¿qué será el fin de estas cosas? Y él pasó a decir: anda, Daniel, porque las palabras quedan secretas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos se limpiarán y emblanquecerán y serán refinados. Y los inicuos ciertamente actuarán inicuamente, y absolutamente ningún inicuo entenderá. Pero los que tengan perspicacia entenderán. Enoc, esto es el versículo 24. Enoc enfatizó que hasta que llegue el tiempo señalado, los beligerantes de la tierra, y ustedes ven ahora, año 2025, que son bastantes, los beligerantes de la tierra la barrerán y destruirán los templos santos y los lugares santos que contengan la palabra de Dios. Esto ha sucedido en Tíbet, como ha sucedido en el antiguo Israel con el Éxodo Santo, porque las escrituras sagradas
son el tesoro de luz incorporado en el pueblo de Dios, dispersado sobre la faz de la tierra, como un ejemplo del plan mayor de creación. Por esto, las naciones de Israel y Tíbet son testimonios de los asaltos de los impíos al final del tiempo, porque ambas naciones, a fin de preservar sus escrituras y creencias, tuvieron que emprender un éxodo de sus lugares de esclavitud. Y tal como los israelitas realizaron su éxodo de Egipto hacia la pirámide geofísica del Sinaí, así también los tibetanos han hecho su éxodo de su tierra natal a la pirámide geofísica de la India. Aún así, la ola final de fuego destructivo que visitará a Tíbet e Israel será precedida por una revelación de los textos de los misterios. Un gran testimonio respecto al éxodo que se está efectuando actualmente ha sido el regreso de los niños de Israel a su tierra natal, donde al mismo tiempo, de acuerdo a la profecía, los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos. El regreso a Israel y el hallazgo de los rollos del Mar Muerto son el cumplimiento de dos grandes profecías que deben cumplirse antes de que el Mesías regrese a la tierra, lo cual es la tercera gran profecía. Todas estas escrituras nos dicen que antes del fin del mundo, los incrédulos tomarán control y no reconocerán a las huestes del Padre. Tratarán de destruir a la religión, pero la religión se destruirá a sí misma porque se ha apoyado en formas mitológicas y en la autoridad para imponer el significado de las escrituras en forma imperfecta y con gran temor. Por lo tanto, ahora tenemos a los saduceos modernos, que son las religiones organizadas que niegan los 14 dones del Espíritu Santo, Shekinah, que niegan la resurrección de las almas cristificadas fuera de la iglesia y que niegan los mundos superiores de luz que sirven a un Dios viviente. Los fariseos de hoy son los que buscan gobernar a otros por medio de los poderes psíquicos de cambio de personalidad y fenómenos de sombra, sin tomar en cuenta los dones múltiples del Espíritu Santo Shekinah que han de usarse para el avance anímico. Con sus presuntuosos poderes de autoridad, hablan de sus maneras singulares de salvar a las multitudes, desafiando y despojando a los que disputen con ellos, y negando la jerarquía colectiva de Yod-He-Vod. Enoc dijo que la abominación de desolación tratará de debilitar a los hijos e hijas de la palabra viviente, pero esto no sucederá a los que realmente se conviertan en la incorporación de la Torá or viviente, la palabra que es primordial y autoexistente, que no depende de la materia ni de sus cualidades. Se levantará gente contra los preceptores de la palabra, contra los preceptores de justicia. Casi tendrán éxito en destruir a los preceptores de la palabra, pero la sabiduría superior de la palabra mostrará las claves que tienen los mayores poderes biológicos y astrofísicos. La luz que capacita a la materia muerta para vivir vencerá a los que dirigen las pasiones peligrosas y perturbantes. Ya, para terminar con el versículo 34 aquí, para ir derechamente a la parte final, yo sé que todo esto les interesa, pero sería un video demasiado largo. El 34 dice que las escrituras sagradas del universo que viene son las escrituras que muestran cómo la palabra de Dios continúa creando nuevos mundos y son de hecho las únicas buenas nuevas para la humanidad. Por eso se los estoy leyendo, para que tengan esperanza, pero es que estas son las únicas buenas nuevas, ya que todos los otros mundos terminan en nada. Las escrituras sagradas contienen las progresiones arquitectónicas
arquitectónicas precisas, las cuales dan la planimetría para la creación. Bueno, es tanto, hay cosas que yo sé que les interesa mucho, pero nos vamos a ir a lo que viene a ser la parte final, versículo 43 de las claves de Enoc, que está curiosamente relacionado con el capítulo 12, versículo 11, que también es el penúltimo. Igual que este versículo 43 es el penúltimo de la clave, el 11 es el penúltimo del capítulo 12, que también está vinculado con el capítulo 12 de Apocalipsis. Dice, les voy a leer desde el anterior en realidad para que tengan más claridad. Versículo 42. Entonces nosotros veremos el intento de ocultar y destruir el mensaje de las escrituras del mundo como una señal del fin, en donde la clase intelectual organizada tratará de destruir las interpretaciones de las escrituras, la mismísima interpretación que da a la gente verdadera libertad espiritual. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer yo? Y aquí viene el 43, dice, entonces se cumplirá Daniel 12:11. Entonces, ¿y qué dice ahí? Y desde el tiempo en que haya sido quitado el rasgo constante, lo que viene a ser lo que ha sido mal traducido como el sacrificio continuo. Y desde el tiempo en que haya sido quitado el rasgo constante y haya sido entronizada la abominación de desolación, pasarán 1290 días. Esto es para mí fundamental. Y a mí esto es lo que me dio la claridad sobre la visión de la bestia. Y resulta que este versículo de las claves de Enoc, que cita a Daniel 12:11, lo pude pillar en la Biblia Torres Amat de 1825, que dice ahí, y desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio perpetuo y sea entronizada en el templo la abominación de desolación, pasarán 1290 días. Otra Biblia dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio para poner la abominación desoladora, habrá 1290 días. Otra, y desde el tiempo en que el rasgo constante haya sido removido y haya habido una colocación de la cosa repugnante que está causando desolación, habrá 1290 días. Esta es de los testigos de Jehová. La cosa repugnante viene a ser la iglesia. Y desde que el rasgo constante haya sido removida, ya saben ustedes que es la palabra viviente. Otra versión bíblica dice, a partir del momento en que se ha abolido el sacrificio perpetuo e instalada la abominación de la desolación, pasarán 1290 días. ¿Qué es lo que vi yo anoche en la estatua? Un rey. ¿De qué habla Daniel en capítulo 8? Del rey de Grecia. Por lo tanto, hay un rey que está metido con esto de la abominación desoladora y la bestia. Entonces, ¿cuál era para mí, o cuál es como lo principal en relación a la visión con la entronización? Y eso lo pillé en este versículo de las claves de Enoc y en esa parte bíblica, la entronización. O sea, ha habido abominación desoladora desde hace siglos, pero no había sido entronizada. Necesitábamos el anticristo que fuera entronizado, o sea, lo que llamaba yo, si ustedes quieren pueden verlo en la serie sobre el anticristo, la coronación. Porque yo decía, hace falta, o sea, el vehículo físico, ¿ya? Donald Trump debía ser coronado con el anticristo, o sea, él pasar a formar parte, que entrara esta energía del anticristo en él, se entra con la autoridad del diablo. Entonces, ahí estamos hablando de entronización del anticristo, lo cual conlleva la abominación de desolación a otro nivel, al de ser entronizada, que era lo que antes no había tenido y ahora sí. Eso es, creo yo, por lo menos a mí, lo que me ha causado más impacto en términos de discernimiento, de decir, por ahí apunta. Y ahora es cuando está Donald Trump en el ejercicio del poder. El mandato actual de Donald Trump como presidente de Estados Unidos comenzó el 20 de enero de 2025, aunque de acuerdo a mis cálculos personales, su entronización o coronación habría sido por el 11 de febrero. Así es que tiene un mandato de duración de 4 años, por lo cual, salvo
circunstancias excepcionales, su mandato terminará el 20 de enero de 2029. ¿Ya? Eso está establecido en la Constitución Política de Estados Unidos. Y esto se los digo para que saquen sus propios cálculos en relación a los tiempos, por aquellas personas que piensan que esto no nos va a ocurrir, no va a pasar nada, que no ha pasado nada hasta ahora. ¿Por qué? Porque no aplican discernimiento, porque estas cosas deben acontecer dentro del tiempo en el que está el anticristo, no cuando no está. Esto es en su mandato, y de tal manera que las cosas tienen que acontecer ahí. Y estamos hablando de tiempos y medio tiempo. Y durante esos tiempos es que tienen que acontecer estas cosas. Y por eso, si ustedes hacen bien los cálculos, es muy próximo lo que tiene que ver con la salida o el retiro y los eventos celestiales. Estamos esperando, que implican la apertura del sexto sello y posterior arrebatamiento. Y seamos bien claros en relación al punto anterior, que se los voy a leer, sobre lo que dice la primera carta a los tesalonicenses. Capítulo 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba. 2. Porque vosotros sabéis exactamente que el día del Señor viene así como un ladrón por la noche. 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces, como el dolor a la que está de parto, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán de ningún modo. Punto. Paréntesis. ¿Dónde dice en concreto, les pregunto a ustedes, dónde dice que esto va a ser en Israel? ¿En qué parte está? ¿Dónde dice que va a ser en Jerusalén? ¿Dónde está eso? Porque todos aquellos que citan este pacto, que sí creo en lo mismo, pero aquí no está señalando a Israel, ni al Estado de Israel, ni al territorio de Israel, ni donde está la ciudad de Jerusalén. No aparece. Solo está diciendo que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos, sobre los que están diciendo paz y seguridad, destrucción repentina, y no escaparán de ningún modo. 4. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón. 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. 6. No durmamos pues como los demás, sino velemos y seamos sobrios. 7. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. 8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, vistiéndonos la coraza de fe y amor, y como yelmo, la esperanza de salvación. 9. Porque Dios no nos ha destinado para la ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesús el Mesías. Y lo vamos a dejar ahí para explicar esta parte en relación a lo que es el falso pacto de paz, que es altamente probable que se dé, pero no estén necesariamente esperando bombazos, destrucción repentina sobre Israel o Jerusalén, como les digo, porque no lo señala el texto, no es algo bíblico, son creencias religiosas que han sido transmitidas por los teólogos, por los eruditos, por los pastores, pero el texto no consagra el lugar donde va a venir esta destrucción repentina, ¿ok? Así es que creo que con eso está suficientemente encuadrado todo este proceso de la abominación de desolación, mis sueños, mis visiones, y en qué va o debiera culminar todo esto, que tiene que ver con el rescate, con la redención. Y como les digo, aquello comienza con la apertura del sexto sello. Ahora sí, cierro este video con mis bendiciones una vez más en el nombre de Yeshua HaMashiach y en el nombre de Eloha Elohim, el Dios de dioses, Yod He Bod. Bendito seas, Abba, Jehová, Yahweh, Yahvé. Amén, 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 amén.